todo módulo, cualquier estudio que vamos a hacer, la base siempre es saber qué es normal, ¿no? Si no sabemos qué es normal, después la patología no vamos a poder identificarla. Existen algunas guías, ¿no?, donde podemos encontrar parámetros, medidas, consenso, todo eso. Esta es una de ellas, la ISO 1. Si quieren buscarla, después ahí pueden encontrar todo lo referente a lo que es ginecología y obstetricia. Bien, entonces vamos a hablar de la parte ginecológica, que vendría a ser los ovarios, los anexos y el útero, ¿no? Nos recordamos un poco de la anatomía, que bueno, el útero es un órgano hueco de paredes gruesas que tiene tres capas, ¿no? La muscular, que sería el miometrio, la mucosa, la muscular, miometrio, la mucosa, que es el endometrio, y la capa serosa, que vendría a ser el perimetrio. Y tiene cuatro partes: la parte del fondo, del cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no? El orificio cervical interno y el externo. Y en los anexos tenemos las trompas y los ovarios. Básicamente esas son las estructuras normales. Aquí tenemos una representación imagenológica, una imagen, ¿no?, estamos viendo del útero de verde, ¿no? Después tenemos las otras estructuras de la pelvis. Aquí también tenemos una representación de los recesos peritoneales, ¿no? Sabemos que está todo recubierto por peritoneo, entonces aquí me va a formar lo que son los recesos, cuando saco de Douglas, el receso vesico-rectal, ¿ya? Aquí está la vejiga. Este es un corte sagital, ¿no? Estamos cortando a la mitad de derecha a izquierda. Entonces estamos viendo una imagen longitudinal de lo que es el útero, ¿ya? Tenemos cuerpo del fondo del útero, cuerpo del útero, y aquí el cuello, el cervix. Ya vemos que se relaciona con la vejiga en la parte anterior y posterior con lo que es el recto. ¿Ya? Y con todos estos recesos, aquí va a formar el fondo sacroductus, ¿no? Y aquí en la parte posterior también el receso del útero con el recto. Aquí otra imagen, estamos viendo el útero, hay una sección, ¿no?, del útero, estamos viendo la longitudinal, aquí está el cuello del útero, aquí tenemos una porción de la vagina, los ovarios y las trompas, ¿sí? Todos con sus respectivas partes. Y después tenemos los ligamentos que van a suspender, no van a mantener en su lugar a las estructuras de la pelvis, a los ovarios, al útero. Esas estructuras, bueno, si bien las tenemos que conocer, pero ecográficamente es difícil identificar. Lo que vamos a identificar es útero, ovario y la trompa, ¿ya? Parte del fondo, cuando hablamos del fondo, ¿no? Si es que vamos a describir una imagen a nivel del fondo, por ejemplo, si hay un mioma, vamos a describir, ¿no? Se identifica una formación isoecogénica, hipoecogénica, de forma redondeada, mide tanto, localizada a nivel del fondo, ¿sí? Si está en el fondo, lo describimos el lugar donde está. El cuerpo, ya, miren el cuerpo va, ya no tenemos el fondo y es toda esta parte, ¿no? La gran parte del cuerpo, del útero es mayormente cuerpo. Y el istmo, que es la parte inferior, ¿no?, que ya toma contacto con el OCI, con el orificio cervical, con el cuello. ¿Hay algún ginecólogo aquí? No. ¿Está estudiando? A veces es bueno porque también nos orienta. Y el cuello. ¿Ya? Todas estas partes del útero las vamos a poder identificar con la ecografía. Y también a veces se ve una parte de la lámina, ¿no?
perimetrio, que sería la serosa, ¿no? La capa más externa del útero. El miometrio, que es la capa media, donde está el músculo, ¿no? Mayor parte de esta capa es la muscular. Y el endometrio, que es la parte de adentro del útero, ¿no? El endometrio va a variar según el ciclo que esté, el ciclo menstrual que esté, ¿no? Si hay ovulación, o en qué momento esté el ciclo menstrual, va a variar, se va a poner más finito o se va a engrosar también un poco. Vamos a verlo más adelante. Entonces, la única estructura que va a variar durante el ciclo es el endometrio. Después, el resto de las estructuras del útero se va a mantener igual. Ovario derecho, ovario izquierdo. Ya. Las trompas. Trompa derecha, trompa izquierda. Y luego vamos a reconocer también la arteria y la vena ovárica. ¿Recuerdan de dónde viene? ¿Qué ramo de qué arteria son las ováricas? ¿Alguien se acuerda? No es de la ilíaca, porque la ilíaca viene ahí, ¿no? Ilíaca interna, ilíaca externa, pero no, eso dan la uterina, pero esta viene directamente de la aorta, viene la ovárica. Y ya, bueno, vamos a ver las partes de las trompas, ¿no? Cuando hablamos de la parte del cuerno, el cuerno del útero. Esto es importante, ¿por qué? Porque en algún momento sí que llega a haber una lesión o uno de pedazos ectópicos, podemos describir en qué lugar está, ¿no? Si que está aquí en el cuerno o está en otra parte de la trompa. Entonces, aquí suele ser frecuente, ¿no? Porque es como que hay un istmo, es más finito, es más delgado, entonces ahí se obstruye y se provoca el pedazo ectópico. Entonces, para describir las partes, la parte del cuerno, de la trompa, ¿no? Después tenemos la parte del istmo, la parte de la ampolla, el fundíbulo y por último la fímbula. Luego tenemos los ligamentos que están suspendiendo ahí los ovarios, lo que está de verde. Aquí el ligamento ovárico también, ligamento ancho. El mesosalping, que vendría a ser ya lo que recubre, ¿no? Como el peritoneo, el mesovario y el mesometrio. Todas estas estructuras es muy difícil que las podamos identificar por ecografía, pero es bueno que sepamos, que recordemos un poco. Después está el ligamento uterosacro, esto ayuda, ¿no? A aplicar las estructuras pélvicas ahí para que no se mueva. Ligamento redondo, que está de verde. Bien, ahora vamos a empezar un poquito ya de ecografía. Vías de abordaje, esa es una vía suprapúbica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos abriendo con un traductor. ¿Qué traductor es? Un convexo, ¿no? Y aquí tengo la pared abdominal, ¿no? Tengo pared abdominal inferior, tengo piel, un poco de grasita, después los
Si no tenemos la vejiga, entonces se va a interponer aquí las asas intestinales, me van a tapar todo esto y no voy a poder ver el útero la mayoría de las veces. ¿Ya? Entonces por eso le pedimos que tome líquido. Y ven cómo se ve muy bien el útero. Tengo aquí el fondo, tengo el cuerpo del útero, tengo el endometrio, aquí tengo el cervix, el cuello del útero y esto es parte de la vagina. Y la vía transvaginal. ¿Se ven? Aquí yo no tengo vejiga, ¿no? Y ven cómo es el traductor, vean, más redondito, ¿no? En cambio este tiene una base más ancha y casi lineal, aplanada. Este es mucho más angulado, ¿no? Más como si fuera un círculo, ¿no ven? Entonces me da esa forma y no tengo vejiga delante, ¿no? Y aquí es recomendable que le pidamos al paciente que orine antes de hacer el estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no orina, vamos a tener la vejiga apareciendo por un lado, por el otro lado, y nos podemos confundir con un quiste. Pero esto puede ser un quiste de ovario, un quiste para ovario, pero en realidad es la vejiga. Entonces, o si tienen un quiste, ustedes hicieron la ecografía y ven como una imagen quística y les deja duda, orinó señora, no, entonces vaya, orine y después vuelve otra vez. Se va a vaciar la vejiga y vuelve, ¿no? Y vemos si persiste esa imagen, evidentemente es un quiste, ¿no? Porque no ha vaciado, sigue ahí. Entonces para sacarse la duda se hace eso. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Útero, fondo del útero, cuerpo del útero, el istmo, miren aquí, esto es que, ¿saben? Esta imagen ahí, lineal, hipocoéntrica, irregular. ¿Ah? ¿Perdón? No, esto es una cicatriz de una cesárea. Podemos saber si tiene una cesárea. Y esto es el cuello, cuello del útero. Orificio cervical interno aquí, orificio cervical externo. Pared anterior, es todo lo que esté cerca, transductor es anterior, y todo lo que esté por atrás es posterior, ¿no? Igual para describir, ¿no? Valva anterior, valva posterior, si es que está un mioma, cualquier lesión, esto todo es anterior y esto es posterior. Aquí igual, esto es anterior y esto es posterior. Y tenemos aquí el endometrio, esto es el endometrio, más ecogénico, ¿no? Aquí estamos viendo los ovarios por vía suprapúbica, ¿ves? Todo el ovario, porque la vejiga me está sirviendo de ventana y veo algunos folículos, ¿no? Por ahí 1, 2, 3 pequeños folículos. En cambio, si lo veo por vía transvaginal, ¿ves la diferencia? ¿Cómo se ve? No. Entonces, por eso que elegimos la vía transvaginal para evaluar sobre todo ovarios, es mucho más nítida la imagen, mejor resolución, nos acercamos bien, estamos en contacto con el ovario. Aquí no tengo la vejiga que me ayuda, pero todavía está alejada. ¿Ya? Entonces, hay diferencia entre hacerlo vía suprapúbica y vía transvaginal. Esa es la diferencia, la calidad de la imagen que vamos a tener. Pase, doctor. Muy bien. Ya, entonces ya saben, cuando le pregunten qué es mejor que vía para abordar, para ver la parte ginecológica, obviamente que la vía transvaginal es mucho mejor en lo que respecta a la calidad de imagen, ¿no? Técnica, ven, ahí tengo una vejiga vacía, no vacía, pero no está muy llena, ¿no? Quita la vejiga y ven como que el útero aquí me pone sombra, me aparecen sombras, entonces no me estaría ayudando mucho, ¿no? Entonces yo necesito que esta vejiga esté más llena, que tenga más líquido. Entonces, si la paciente no puede hacerse transvaginal por algún motivo o no quiere, que también se debe respetar si la paciente no quiere
llena, ya estoy viendo mucho mejor el útero. Aquí ven, aquí no está muy llena y me da la sombra, ¿no? No puedo ver bien la parte del fondo y parte del cuerpo, toda esta sombra no me deja ver. Ya con vejiga un poco más llena, ya llego a ver casi la totalidad del útero. ¿Ya? Entonces, son detalles que tienen que ir aprendiendo. Luego, la técnica, igual que en la ecografía en el abdomen, ¿no? Tenemos una marquita, ¿sí? El indicador, la marquita, que siempre tiene que estar a la derecha del paciente, ¿sí? Para la derecha del paciente o hacia arriba. Aquí en este caso tengo un corte longitudinal del útero, longitudinal porque estoy viendo a lo largo el útero. Entonces pongo mi transductor longitudinal y la marca la tengo que poner hacia arriba. ¿Ya? Entonces la marca hacia arriba del paciente, hacia el ombligo, hacia la cabeza del paciente. Esa es la forma correcta. Y seguimos. Un plano longitudinal, entonces aquí tenemos el transductor, estamos viendo que aquí está la cabeza del paciente y a este lado están los pies del paciente, ¿no? Y vamos a obtener esta imagen. Aquí vemos el endometrio, vemos el cuello, el cervix, y vemos la vejiga. ¿Ven cómo se ve completamente? Tengo que ver hasta el fondo, ¿ya? Tengo que tratar de ver todo completo. Aquí, otro paciente, también lo mismo, está mostrando lo mismo. Tengo el cervix y aquí el fondo. Este está en retroverso, flexión. El cuello del útero viene así. Se está yendo para atrás, por eso se ve de esa forma. Entonces nosotros como traductor ahí, arriba del paciente, vamos a hacer así, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero ya identificado el útero, no estoy llevando para allá y para allá. Como el útero, el traductor queda quieto ahí, solo vamos a angular, ¿no? Hacer como un abanico para arriba y para abajo. Seguimos un plano longitudinal, vamos a hacer barrillos, ¿no? También para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, derecha, izquierda, lo mismo que hacíamos en el hígado, ¿no? Hacíamos para arriba, hacíamos para abajo, hacíamos derecha, izquierda. Lo mismo para identificar, ver todas las partes del útero, buscando alguna lesión, buscando alguna alteración. Y ahora cuando vemos en transversal, aquí hay un traductor ahora como está, ¿no? Está transversal, de derecha a izquierda, tengo un corte transverso, la marca hacia la derecha del paciente, ¿no? Esta es la derecha del paciente y la marca tiene que estar siempre a la derecha del paciente. Aquí entonces tengo mi corte transversal, ven que la marquita aquí igual está a la derecha del paciente. Esta es la imagen que voy a obtener, ¿no? De la vejiga transversal y atrás un corte transversal, igual parte del cuello, parece que no se ve muy bien. Ya, este es un corte transversal ya, pero ya del útero, ¿no? Porque tengo el endometrio. Tengo el endometrio. ¿Y esta qué ecografía le parece que? Suprapúbica transvaginal. Transvaginal, ¿no? No hay vejiga. No hay vejiga y es más redondito. Entonces, transvaginal y está pegadito, ¿verdad? Al útero, está el traductor y ahí cerquita está la imagen del útero. Luego vamos a identificar la posición del útero en relación, ¿no? al cuerpo, la dirección que tiene el cuello y el útero. Si hablamos de versión, estamos hablando del cuello y flexión del útero. ¿Ya? Versión, flexión.
la versión será dada por el ángulo de la vagina con el cervix, ¿sí, no? Entonces aquí tengo la vagina y este es el cervix. Eso es versión. Y la flexión será dada por el ángulo del cervix con el cuerpo del útero. ¿Ya? Cervix con el cuerpo del útero. Así que es la relación que tiene, ¿no? El cuello del útero con la vagina sería versión y el cuello del útero con el útero sería flexión. Entonces, versión, estamos hablando de relación del cuello con la vagina. Si el cervix se eleva hacia arriba y se aproxima hacia la vagina, será anterior, ¿no? Si esto de aquí se aproxima hacia la vagina, se va en este sentido hacia anterior, eso es anterior. Y si el cervix desciende hacia abajo, será posterior. Si se va para atrás, este cervix se va para atrás, es posterior. Ahora, flexión. Si el cuerpo del útero se eleva hacia arriba y se aproxima hacia el cervix, será anterior. El cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo del útero, se eleva hacia arriba, ¿sí? Se va hacia anterior, va en este sentido. Estamos hablando de una flexión anterior. Si es que esto se va a aproximar, se va a alejar, se va a ir para atrás, va a ser posterior. Entonces, si el cuerpo del útero desciende hacia abajo, será posterior. Posterior. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esto va a estar en anteversión, el cuello del útero, ¿no? Está en anteversión porque va a estar más hacia adelante, hacia anterior de la vagina. Entonces, anteversión y la flexión va a ser retro, ¿no? Porque ven que está como yéndose para atrás el útero. Esto va a ser, entonces, anteversión porque está el cuello del útero hacia adelante y retroflexión porque el útero está para atrás. Ya, aquí hay más ejemplos. Anteversión y anteflexión. Los dos están hacia anterior, ¿no? Anteversión por el cuello del útero y anteflexión porque el útero está igual hacia adelante. En este otro ejemplo aquí tenemos anteversión porque el cuello del útero está hacia adelante y el útero está en posición neutra, está en la misma dirección, ¿no? ¿Sí? La misma línea de las dos. Van paralelas, entonces esta es posición neutra. Y en este ejemplo de aquí tenemos anteversión porque el cervix está hacia anterior y retroflexión porque el cuerpo del útero está ligeramente para atrás, ¿no? El ángulo que forma se va yendo para atrás. Entonces es retroflexión. Entonces vamos a tener diferentes formas de identificar o de mencionar con en qué posición está el útero. Este de aquí está anteversión, posición neutra, lo mismo. Y este anteversión, el cuello del útero está en anteversión y el útero ven que está para atrás. Esto es retroflexión. De cualquier forma de útero. Aparte, si ustedes lo hacen tomar líquido y eso se mueve, no queda fijo. Es loco el solo que se va para adelante o para atrás, a veces se va para un lado, ¿no? Y ahí es más difícil todavía verlo. Para un lado o para otro lado. Se lateraliza. ¿Por qué? Porque el cuello del útero está anterior y el cuerpo está anterior también, ¿no? Entonces los dos son anteriores, anteversión, anteflexión. Aquí el cervix lo tengo hacia anterior, entonces anteversión, pero el útero está para atrás, ¿no? En relación al cervix. Entonces retroflexión y aquí ambos están para atrás, ¿no? Retroversión y retroflexión. Lo que es una suprapúbica, una ecografía suprapúbica.
suprapúbica tengo la vejiga, ¿no? Entonces por eso se que es una suprapúbica o transabdominal y la transvaginal, ¿no? Pero que aquí no hay vejiga, por eso sé que es una transvaginal y por la forma del traductor también. Anteversión, ¿sí? El cuello, la anteversión es igual, anteversión, y aquí está en retroversión, para atrás. Este está para atrás también. Ya ven como aquí en este dibujo, miren cómo el útero va para allá, ¿no? Para arriba de esta cabeza del paciente. Esto es cefálico, esto es caudal, el cuello del útero, y el útero se va en dirección hacia la cabeza del paciente. Y aquí miren cómo va para abajo, totalmente opuesto a esto. ¿Ven? Aquí está el fondo del útero. En cambio aquí, el fondo del útero está acá. Entonces totalmente opuesto a lo que estamos viendo ahí. Entonces de anteversión, porque está hacia anterior, y de retroversión. Ahora la flexión, ¿sí? Lo mismo. El útero hacia adelante, y aquí el útero, ¿ven? Cómo está para atrás, ¿no? Y acá también para atrás. ¿Ven? Y bueno, ahí los esquemitas me va orientando. Bien, ahora vamos a ver lo que son un poco de ovarios, los planos longitudinal. Tenemos que hacer dos planos en los ovarios, un longitudinal y un transversal. ¿Ya? Y siempre para arriba la marquita, ¿no? Cuando vamos a hacer longitudinal, siempre hacia la cabeza del paciente la marquita. Se van a dar cuenta los ovarios que no están en forma recta, sino como el útero, que el útero normalmente lo vamos a encontrar en línea recta, pero los ovarios están hacia los lados, ¿no? Hacia las puntitas. Y entonces uno lo busca de forma un poco oblicua, no tan longitudinal. Ya lo vamos buscando de forma oblicua. Esa es la práctica, vamos a verlo mejor. Ya, entonces habíamos visto longitudinal y ahora el transverso. Miren cómo tengo que poner hacia la derecha, pero no está de forma recta tampoco, no está como oblicuo. Tengo que buscar la forma transversal y para medir transversal. Ahora el ovario izquierdo, lo mismo, ¿no? Para el otro lado, un plano longitudinal un poco oblicuo, y vamos buscando, ¿no? Siguiendo la trompa. Y siempre para arriba la marquita del transductor. Y mi corte transverso, mire cómo más o menos me va a quedar el transductor. Acá está el ovario izquierdo, un corte transverso. Hay un video suprapúbico, ¿no? Aquí debemos seleccionar, obviamente, que vamos a hacer una ecografía ginecológica para que me pueda dar mejor imagen, y el equipo después, cuando yo le dé medir, me sale, ¿no? Ovario, me saca útero, me va a medir las distancias y todo. Porque si yo hago con un protocolo de abdomen, la imagen no va a estar tan bien, y cuando quiera medir no me va a salir nada de eso. Me va a salir hígado, me va a salir vesícula. Ahí está por vía suprapúbica, vejiga. Mira ahí el DIU, hay una imagen hiperecogénica. En el interior es el DIU, así se ve mucho más ecogénico. Aquí está un corte longitudinal, ¿no? Esto es parte de la vagina. Esto es cuello del útero, esto es fondo del útero, cuerpo del útero, endometrio, cuello, fondo. Cuerpo del útero.
usar la mano que está libre. Ahí hacemos el corte transversal, la marquita siempre a la derecha y tenemos que hacer el barrido, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso es lo que está haciendo. ¿Ves? Como un traductor, para arriba, para abajo, la marquita hacia la derecha. Ahí está el útero, ahí está el ahí el pericogénico. Una vez tengo ya mi corte transverso, lo voy a medir, ¿no? Transversal. Ahí vuelve otra vez longitudinal, otra vez la imagen del TIU. Todo esto es anterior, todo esto es posterior. A ver, no sé qué va a hacer ahí. Está haciendo un dual, ¿no? Para ver el corte longitudinal y el corte transverso. Y lo está midiendo longitudinal, antero-posterior y transverso, las tres medidas, ¿no? Y te está sacando también un volumen. Podemos sacarle el volumen al útero también. Ahora está midiendo la vejiga. Sí, la vejiga la podemos evaluar, la podemos ver, pero no es parte de un estudio ginecológico la vejiga. Pero si vemos algo raro en la vejiga, lo tenemos que mencionar, ¿no? Si hay un coágulo, si hay un cálculo o hay una lesión vegetante, la tenemos que describir. Pero no es obligatorio medir la vejiga y eso no. Solamente las partes del útero y los anexos. Ahí están viendo los ovarios, ¿no? Ovario derecho, ovario izquierdo. Y también lo mismo está haciendo las medidas. Las medidas es lo mismo para todo, para sacar el volumen, ¿no? Longitudinal, antero-posterior, transverso. Siempre póngale el nombre, ¿no? Si es derecho o izquierdo, sobre todo si es transvaginal, porque en la transvaginal no se puede orientar uno para ver cuál es la derecha o la izquierda. Tal vez la suprapúbica sí, porque podemos ver si estamos viendo a la derecha o a la izquierda, se podría orientar, pero siempre a los ovarios sí o sí póngale derecho o izquierdo, porque después cuando vayan a hacer el informe y quieran describir, no se van a acordar. Ahí está viendo parte del cervix y parte de la cúpula vaginal. Primeros días vamos a tener un endometrio lineal, homogéneo, una rayita lineal así, bien delgadita, ¿no? Y a medida que van pasando los días, va a ir engrosando, va a ir aumentando el grosor hasta la fase secretora, que es el diámetro máximo que vamos a tener, ¿no? La fase secretora, 18, 21 días más o menos. Y después ya empieza la fase menstrual, donde va otra vez perdiendo el grosor hasta llegar a la línea epogénica esa. Entonces va a ir variando de acuerdo al momento del ciclo, del ciclo ovárico, ¿no? Bueno, esto ustedes lo saben bien, han estudiado mucho en el colegio y en la universidad.
folicular, dominancia folicular y cuerpo lúteo. Esto es cuando está iniciando, digamos, en la día 1, vamos a tener el ovario más o menos homogéneo con los folículos todos de tamaño normal, los folículos. Ya más o menos en el día 8 empieza a dominar un folículo, ¿no? El reclutamiento. Este folículo va a ser el que va a producir la ovulación. Ya en el día 14 hay una dominancia de este folículo, se ve como un quiste ya más grande, 2-3 centímetros. Y ya una vez después de los 14 días, ya cuando ya hay la menstruación, nos aparece luego el cuerpo lúteo. ¿Ya? El cuerpo lúteo es esto de acá se convirtió en un folículo que ya eclosionó y ya se está absorbiendo, ¿no? Se está volviendo otra vez parte del ovario. Y cuando yo le pongo Doppler al cuerpo lúteo, me va a vascularizar en la periferia sobre todo. Tiene que ser menor de 3 centímetros, ¿no? Si es funcional, si es un folículo dominante, tiene que ser menos de 3 centímetros. Algunos autores dicen menos de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces voy a tener esta imagen folicular dominante. ¿Ya? Cuando está generalmente a mitad del ciclo, ¿no? 15 días más o menos después del inicio de su menstruación, vamos a tener el folículo dominante. Es normal. Después hay algunos signos de ovulación, por ejemplo, esquina de dorsal, que son 12 horas antes de la ovulación. Vamos a ver esta imagen, que es el folículo que estábamos viendo, el folículo dominante, que se hace como unas espinitas en su interior. Este es un signo preovulatorio. Los cúmulos ocros, que son estas imagencitas aquí, o puede haber varias, ¿no? 24 horas antes de la ovulación. No siempre vamos a ver esto, ¿no? La mayoría de las veces vamos a ver un ovario basal que tiene todos los folículos de tamaño pequeño, de pequeño tamaño, o un folículo dominante. La mayoría de las veces vamos a ver eso. Esto no se ve muy frecuente, pero cuando lo vean, acuérdense que esto es normal, ¿no? Pareciera como un folículo chiquitito y uno más grande, ¿no? Pegaditos ahí, que están separados por una parte del tejido ovario. Luego el folículo dominante va a tener vascularización. Cuando ya está muy vascularizado, que está previo a la ovulación, 24 a 48 horas antes de la ovulación. Y esta vascularización se reduce 2 horas a 3 horas antes de la ovulación. Imposible ella ver. Y el cuerpo lúteo, ven como que ya no hay líquido en su interior, ¿no? Porque ya eclosionó, ya el folículo ya no tiene líquido adentro y se va formando nomás, volviendo a su estado basal. Lo único que vamos a encontrar es como una imagen isoecogénica con marcada vascularización periférica. ¿Ya? Aquí también. Entonces el cuerpo lúteo y la vascularización periférica. Entonces aquí hay diferentes imágenes del cuerpo lúteo, ¿no? Esto es normal, esto es normal, estas imágenes de aquí. Todas estas imágenes son cuerpo lúteo. Le ponemos doble color y va a vascularizar en la periferia todas. ¿Ya? Si alguna de estas imágenes me vasculariza hacia dentro de la lesión, ya no es cuerpo lúteo. Hay que buscar, pensar de que sea una lesión sólida, un quiste complejo, cualquier cosa menos un cuerpo lúteo. No tiene que vascularizar adentro, solo en la periferia. ¿Ya? Aquí lo mismo, cuerpo lúteo, vascularización periférica. Ven aquí casi que es difícil ya notarlo, ¿no? Es como isoecogénico al tejido ovárico, pero cuando le pongo flujo voy a ver la vascularización periférica.
aquí sigo viendo vascularización periférica, vascularización. Ven que ninguna vasculariza en la parte interna, ¿no? Todo periférico, todo periférico. Y aquí como se ve el endometrio, ¿no? Según el ciclo. Como les decía, bien postmenstruo inmediato, primer día, los primeros días, hasta el cuarto día o más o menos vamos a tener esta línea ecogénica. Una sola línea ecogénica, lineal, delgadita. A medida que van pasando los días, 7 días, ven como que ya es como un endometrio trilaminar, casi no tiene 3 laminitas. Pero hiperecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, hipo, ¿no? Lo mismo aquí, este sería el trilaminar. Este es proliferativo precoz, proliferativo tardío. Vemos como 3 laminitas, ¿no? Todo eso es el endometrio, de ahí hasta ahí. De ahí hasta ahí. Y el secretor va a ser todo ecogénico, lo mismo que lineal ecogénico, pero más grueso, ¿no? Va a tener mayor espesor. Esto ya está próximo a menstrual. Cuando vemos una imagen así, hiperecogénica, ya el endometrio engrosado ecogénico, está próximo a menstrual. Y vemos los ovarios y vamos a encontrar un folículo dominante, ¿no? Entonces ahí sabemos que ya va a menstruar. Las medidas en el plano longitudinal vamos a medirlo así, ¿no? Longitudinal, y este es el cuello del útero también, ¿sí? Lo podemos medir separados, el cuello del útero y lo que es longitudinal del útero, ¿ya? Y el plano antero-posterior, ahí mismo, ¿no? En el longitudinal hacemos el antero-posterior y en el transverso vamos a hacer el corte transverso. Entonces son 3 medidas, ¿no? Si deseamos podemos sacar el volumen del útero. A algunas personas les gusta con volumen, otros simplemente con las 3 medidas. Entonces aquí estamos midiendo, ¿no? Esto, bueno, lo hacen así en esta dirección para ser más exacto, ¿no? Porque hay manipulación, porque si quiero hacer una sola medida no voy a poder, ¿no? Porque si mido de ahí hasta aquí hay que medirlo así, por partecita. Lo ideal es eso, porque está la flexión, la anteverso flexión o retroverso flexión, cuesta medir, no está lineal el útero. Transversal es más fácil, siempre una sola línea. Esa es la forma correcta de medir. Entonces, un corte longitudinal, cuello, cuerpo del útero y hasta el fondo del útero. Entonces después sumamos todas las medidas y me va a dar un corte longitudinal. El antero-posterior es una sola medida desde anterior hasta posterior y el transverso una sola medida de derecha a izquierda. El endometrio, la forma correcta de medir es esa. Todo el espesor del endometrio. Siempre pongámosle Doppler, ¿bien? Al endometrio, por más que sea paciente joven. Si son mujeres que ya han tenido la menopausia y están engrosadas, con más razón debemos poner sí o sí el Doppler. ¿Por qué? Porque ya empiezan, ¿no? hiperplasia endometrial, empiezan los tumores del endometrio, entonces hay los pólipos. Cuando yo le pongo Doppler color me va a vascularizar aquí adentro. No debe vascularizar dentro del endometrio. Normalmente no tenemos que tener vascularización, ¿ya? Si encuentro vascularización es patológico. Entonces por eso yo en los endometrios engrosados a todos hay que ponerle Doppler color, sea mujer joven o posmenopáusica, bueno, no tan joven, hacer eso. Y aquí se van a topar a veces, bueno, este es un solo endometrio, acá hacemos una sola medida, pero este endometrio acá que tiene algo. ¿Ah? Esto de acá, ¿cómo lo describirían? Imagen anicogénica, ¿no? En el interior de la cavidad endometrial. No sé,
se ve si tiene refuerzo, pero es líquido. Entonces este líquido me está separando el endometrio, tengo una parte del endometrio aquí y otra acá. Entonces tengo que medir esta parte de aquí y esta parte de aquí, sumarla a las dos, ese es el endometrio real. No voy a medir desde acá hasta acá, porque ahí estoy midiendo el líquido, ¿no? Eso no es real. Tengo que medir solamente lo ecogénico, ¿ya? Aquí probablemente es que está irregular aquí abajo. Probablemente tenga algún pólipo o alguna lesión. Y eso está produciendo que tenga líquido ahí, aunque no pueda eliminar el líquido del endometrio. Se va acumulando ahí dentro del endometrio. Entonces, cuando decimos endometrio fino, nos referimos a un endometrio de 2 a 4 milímetros lineal, ecogénico, fino, ¿ya? El proliferativo precoz va a medir entre 4 y 6 milímetros aproximadamente, y el tardío entre 7 y 9 milímetros de caminar. El secretor de 9 hasta 16 aproximadamente, que es el espesor máximo que vamos a tener en el secretor, que va a ser todo ecogénico. Entonces todos estos endometrios son normales. Vean cómo va cambiando, ya ninguno de estos es patológico, solo que va variando de acuerdo al momento del ciclo menstrual que se encuentra. Y cuando ya aquí hablamos de una paciente menopáusica y posmenopáusia, este es el endometrio normal que debemos encontrar en las pacientes posmenopáusicas. Lineal, como si fuera el primer día de menstruación, así. Y en lineal ecogénico. ¿Por qué? Porque ya no va a haber variaciones en el ciclo, ya no vamos a tener cambios hormonales y esto tampoco va a cambiar, debe mantenerse así. Si yo encuentro un endometrio engrosado, está grueso, mide 8 o 10 milímetros y tiene vascularización, puede ser hiperplasia endometrial, puede ser un pólipo que tenga ahí, una lesión neoplásica. Hay que evaluarla, pero lo normal es que encontremos esta imagen. Acuérdense, paciente posmenopáusica no puede tener el endometrio engrosado porque ya no hay cambio hormonal. Aquí está mostrándonos cómo medir el ovario, ¿no? Estos son folículos, ven como el ovario aquí tiene un corte longitudinal. Y en el mismo corte longitudinal voy a hacer mi antero-posterior. Ya tengo entonces la medida longitudinal, la antero-posterior, y aquí giro mi traductor y lo tengo transverso. Y agarro la medida transversa. Y ya tengo las tres medidas y me da el volumen. Y aquí está la forma. Ovario longitudinal, ven cómo tiene los folículos. Y está largo, ¿no? Lo más largo que podamos ver. Y este es transversal. Le giré mi traductor y ya tengo un corte transversal. Entonces, como medir volumen y saco las tres medidas y me saca el volumen. Volumen ovárico hasta 9 centímetros aproximadamente. Ya lo normal es hasta 9 centímetros cúbicos. El volumen. Luego, bueno, endometrio, cuando lo vamos a describir, ¿no? Este endometrio es hipoecogénico, ¿no? Este hipoecogénico. Este isoecogénico, que casi no se ve la diferencia con el miometrio, y el hiperecogénico, este de acá. Miometrio homogéneo, ¿sí? Homogéneo significa que todo el miometrio está igual, ¿no? Aquí ven lo mismo que vimos hace rato, ¿no? Una cicatriz necesaria, el licho. Entonces ahí tengo el endometrio y aquí tengo cicatriz necesaria. Entonces, si bien tengo esta cicatriz, pero el resto está homogéneo, no está todo parecido el miometrio. Está como liso.
las caras endometriales, tengo lo que es normal, una valva anterior y una valva posterior, tienen que tener la misma distancia más o menos, ¿no? El mismo grosor. Anormal es cuando de hecho va aumentando alguna de las caras, se va haciendo globuloso. Aquí por ejemplo la anterior tiene una medida y posterior mucho más aumentada, esto no es normal. Y aquí veo bastante irregular la forma, ¿no? Como globulada, muchas imágenes globulares en el superior, eso no es normal. Luego la vascularización del útero va a estar dado por la arteria uterina, ¿ya? Los ovarios por la arteria ovárica, que viene de la arteria aorta, y la arteria uterina se acuerda de qué plano de aquí. No, la uterina, la ovárica sí es la ovárica. ¿Y las celíacas? La ilíaca interna, ¿no? La lengua de la pudenda. Arteria uterina. Esta es la que vamos a medir cuando hagamos el Doppler obstétrico. Esta es la que vamos a medir, la arteria uterina. Y después ingresa aquí ya el miometrio y ya se forma la arteria arqueada, la radial y la basal y las espirales. Llegan hasta el endometrio. Aquí tengo las arterias radiales y las arterias arcuatas, que son las que están más en la periferia, y las radiales las que van hacia adentro ya del miometrio. Bueno, la zona de la unión del endometrio con el miometrio está bien definido, ¿ven? Yo defino bien todo el endometrio que está separado del miometrio. Eso es lo normal. Si hay algún lugar que no lo vea, que se borra, que no lo logro ver bien, eso no es normal, ¿ya? Después aquí, bueno, entonces según la edad, el tamaño del útero va variando, ¿no? Con el paso del tiempo. Recién nacido y a los 14 años ya casi adquiere la forma adulta, que va a ser más o menos el útero va a tener 2 tercios y el cuello 1 tercio, ¿no? De todo el tamaño del útero. Este es un útero prepuberal, ¿sí? Lo vamos a ver así, más homogéneo, bien delgadito, no tiene forma todavía de un útero adulto así globuloso. Lo vamos a ver todo lineal, parece una salchicha, ¿no? Están midiendo las medidas y vean cómo ya en la menopausia varía también la forma del útero, porque esto ya se está calcificando, ¿eh? Son algunas pequeñas calcificaciones en el miometrio y ya se ve heterogéneo. ¿Ven? Hay muchas calcificaciones en el miometrio. Bien, hasta ahí vamos a descansar un rato.